cordiales, doctora Lice Hernández, facilitadora de su proyecto procesal civil 3 de la carrera de Derecho cuarto año de la UNEYES. Mi grupo está conformado por José Vargas, José Rodríguez, Moisés Viche y mi persona, Jade Romero. Hoy les estaremos hablando sobre la etapa y acto procesal del juicio oral y el juicio breve. Para empezar, ¿qué es el juicio oral? El juicio oral es el derecho procesal civil venezolano que no es un procedimiento único y breve, sino es un modelo o sistema impulsado por un mandato constitucional. Se contrapone al sistema escrito tradicional y se fundamenta en la preeminencia de la palabra oral y la cercanía del juez con las partes. En el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en base al ordenar que las leyes procesales adopten un procedimiento breve, oral y público. Este mandato busca superar el accesible formalismo y la lentitud del sistema escrito. En el juicio oral, los artículos 859 y 880 del Código Procesal Civil venezolano se transmitan ante los tribunales de primera instancia o de municipio en manera civil, mercantil y de tránsito, según la cuantía y el material del asunto. Tenemos la competencia por la materia, artículo 859 del Código Procesal Civil. Esta nos dice que cualquiera de estos asuntos se interpone ante el juez de la materia civil o de tránsito. Estas se dividen en tres. La primera es derechos de escrito u obligaciones patrimoniales que no tengan otro procedimiento especial contencioso. Está la número 2 que dice demás de tránsito por ejemplos, indemnización o de daños por accidentes. Y la número 3 que dice que demás de las causas por la disposición legal expresa de acuerdo ante las partes de debido transmitirse por esta vía. Tenemos también la competencia por la cuantía. Esta nos dice que la cuantía es el interés principal que no debe exceder la cuantía fijada legalmente originada por 250.000 bolívares, hoy ajustada por las resoluciones del TCJ, que significa el Tribunal Supremo de Justicia, según el tipo de cambio oficial. Está también la distribución entre los tribunales de municipio y tribunales de primera instancia. Y por último tenemos la competencia territorial, que esto pues nos dice que corresponde al tribunal con competencia territorial en el lugar de domicilio o demandado en el lugar donde ocurrieron los hechos. Para continuar, mi compañero José Vargas le va a seguir hablando de este tema. A este debate voy a dar una breve explicación sobre las etapas y actos procesales del juicio oral. Tenemos la etapa preparatoria o de instrucción, que es comúnmente llamada fase escrita. Aquí tenemos la demanda y la admisión, especificado en el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil, que dictamina: se presenta por escrito especificando alegatos y promoviendo exhaustivamente todas las pruebas documentales y listado de testigos. También tenemos el emplazamiento y la contestación, lo cual corresponde al artículo 865 del Código de Procedimiento Civil, el cual estipula que el demandado cuenta con 20 días para contestar por escrito, donde también debe promover la totalidad de sus pruebas. Seguidamente tenemos las cuestiones previas, lo cual corresponde al artículo 866, que determina que si se resuelven antes de la contestación o con la particularidad de un trámite acelerado y concentrado, aquí debemos hacer una salvedad que también corresponde con el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Prosiguiendo, viene la fijación de la audiencia preliminar, especificada en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, que estipula que una vez contestada la demanda, el tribunal fijará fecha para la audiencia de mediación y del despacho entre los 5 días siguientes.
la etapa del debate u oralidad, también comúnmente llamada fase oral, en la audiencia preliminar correspondiente a los artículos del 868 al 870 del Código de Procedimiento Civil, lo cual estipula que se busca la conciliación entre las partes, se depura el proceso de vicio, todo lo que se llama la función saneadora, y se admiten o desestiman las pruebas. Consecutivamente tenemos la audiencia de juicio o debate oral, que lo especifica el artículo 872 y 875 del Código de Procedimiento Civil, que es lo que comúnmente se llama el acto central de los procesos. Aquí tenemos una exposición verbal de los alegatos entre las partes y tenemos una evacuación interrumpida de pruebas, dejando específicamente la declaración de testigos, peritos, posiciones juradas, bajo estos principios de inmediación y concentración. Para terminar, tenemos la etapa de sentencia o fase decisoria. Como punto tenemos que es el pronunciamiento oral, especificado en el artículo 876, lo cual estipula que concluido el debate oral el mismo día, el juez puede referirse a reflexionar y a su regreso a la sala pronuncia oralmente el dispositivo del fallo. Como otro punto tenemos la publicación del fallo correspondiente al artículo 877 del Código de Procedimiento Civil, el cual dictamina que el juez redacta la sentencia íntegra por escrito dentro de los 10 días siguientes a la pronunciación oral. Esa es toda mi explicación. Seguidamente viene el compañero José Rodríguez. Del juicio breve. Voy a dar una breve explicación. El juicio breve es un proceso sumario, oral, concentrado y aplicable a causas de menor cuantía, con plazo reducido, limitaciones de recursos que buscan la resolución rápida y eficaz de un conflicto. Juicio breve, artículo 881 al 894 del Código Procesal Civil. Se tramita exclusivamente ante los tribunales del municipio con competencia en materia civil, mercantil y de tránsito. Competencia por cuantía. Su sustancia por el procedimiento breve, la demanda contenciosa cuyo valor de la demanda no exceda de 15.000 bolívares. Competencia por una materia, aunque no supere independientemente de la cuantía, se atribuye al juez del municipio. Acciones derivadas del contrato de arrendamiento sobre inmuebles, expresamente previsto en la ley. Demandas de desocupación o caso específico, como lo establece el artículo 1615 del Código Civil. Demanda derivada de venta con reserva de dominio, artículo 21 de la Ley sobre ventas con reserva de dominio. Controversia en horarios profesionales extrajudiciales entre abogados y clientes. Asuntos específicos contemplan leyes específicas que reenvíen o experimenten en actos de procedimientos. Competencia por territorio. Sigue las reglas generalmente ordinarias al artículo 40 del Código Procesal Civil, correspondiente al tribunal del municipio, del lugar de domicilio del demandado o la ubicación del bien de litigio en materia de arrendamiento o derecho real. Le doy el paso a mi compañero José Vita. A la etapa y a los actos procesales del juicio breve. En primer lugar, tenemos las etapas introductorias. En segundo lugar, la etapa probatoria y en tercer lugar, las etapas decisorias. Las etapas introductorias. En los actos procesales tenemos la presentación de la demanda, que está tipificado en el artículo 882 del Código Procesal Civil, que nos dictamina que puede proponerse por escrito o de forma verbal ante el secretario del tribunal. Si la cuantía es muy baja, debe cumplir con los requisitos del artículo 340, que es el artículo de la demanda del Código de Procesal Civil. De tal manera, tenemos la citación en el artículo 883 del Código Procesal Civil, que no dictamina que se realiza conforme a las reglas generales.
Y seguidamente la oposición de cuestiones previas en el artículo 884 y el artículo 885 del Código Procesal Civil, que nos dice que se oponen en forma oral o escrita al segundo día siguiente a la citación. Solo son admisibles las previstas en los ordinales del 1 al 8. Nos tipifica en el artículo de las cuestiones previas, que es el artículo 346 del Código Procesal Civil. Y siguiente, bueno, tenemos la contestación de la demanda, artículo 886. Se efectúa al segundo día siguiente a la citación o a la resolución de las cuestiones previas en forma oral o escrita. Y debidamente, bueno, tenemos la reconvención en el artículo 887 del Código Procesal Civil, que nos dictamina que debe proponérsela en el mismo acto de la contestación. Seguidamente, vamos a la siguiente etapa probatoria, que en los actos procesales nos dicta que es el lapso probatorio, que está tipificado en el artículo 889. Constan de un único lapso de 10 días hábiles para promover y evacuar todas las pruebas sin término de distancia. De tal manera, vamos a la siguiente etapa, que es la etapa decisoria, que en sus actos procesales está conformada como el dictamen de la sentencia, en primer lugar, que es el artículo 890, que lo dictamina que el juez debe dictar sentencia dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del lapso probatorio. Y luego nos vamos al recurso, que está dictaminado en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, que es el Código Procesal Civil, que nos dice que procede el recurso de apelación dentro de 3 días siguientes, admisible a un solo efecto, y si no se excede de la cuantía fijada. Gracias por su atención. Hemos dado